rapidito para que quede evidencia de que hemos comenzado a tiempo. Vamos acá y vamos con este otro. Bueno, voy a compartir pantallazo. ¿Está? Ok, perfecto. Vamos acá, vamos a abrir el AutoCAD. Okay, y nos vamos semana 1. Ya vamos, chicos. Bueno, estamos entrando a la tarde, como por lo menos aquí donde vivo, más o menos está algo cálido. Así que, bueno, a ver qué tal. Espero que mejore un poquito el clima. Permítanme. Yo me acuerdo que había dejado. Oh, yo creo que no lo grabé. Bueno, ya no es mucho, no es mucho. No hay mayor problema con esto. Vamos acá, nos vamos acá, nos vamos acá. Y nos vamos a robar estas escuadras por acá. Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, vamos a comenzar en todo lo que se agregan también sus compañeros. Yo sé que por ser horas de la tarde es un poquito más cansado, ¿sí? Un poquito, sí, con presión, tal vez lo del tráfico vehicular, tal vez, no sé, posiblemente. De ahí, otra consulta, otra consulta. Tenemos aquí el grupo de laboratorio técnico digital, perdón, laboratorio de dibujo técnico digital, pero en los participantes solo me aparece la señorita Elsie, pero no me aparece, bueno, también está la ingeniera Digna Campos, también nuestra decana, la ingeniera Mayra Guevara, y obviamente yo como profesor, pero no sé por qué no me los han inscrito, no sé, o ustedes se pueden Buenas, inscribir. hola, buenas tardes. Buenas tardes, ustedes. Sí, fíjese que yo, bueno, al menos en mi caso, no me aparecía el laboratorio para inscribirlo. Entonces, por eso no, al menos yo por eso no lo inscribí. Pero hablé con la ingeniera Digna y me dijo que ella le iba a mencionar a usted que yo estaba en este grupo. Básicamente pensé que solo a mí me había pasado eso, pero parece que no. No, yo de por sí mandé un correo a la ingeniera Digna Campos sobre de que solo me aparecía la señorita Elsie, nada más. Pero bueno, ya vamos a arreglar esto para que tengamos acceso al PDF o a los ejercicios o bueno, a la multiplicidad de actividades que vamos a ir teniendo en el ciclo. Entonces vamos a tener acceso a ello. Igual, antes solamente un aula virtual y yo ahí, justamente en la organización de la fecha, más abajo dejaba el espacio de laboratorio y yo sentía un poquito más fácil porque solamente se entraba a un sitio. Entonces, para los estudiantes sentía que había un mejor acceso con respecto a eso, porque sabían que si bien la primera parte era teórica, la segunda parte era de laboratorio y no había donde perderse. Muy bien, chicos. Así que, muy buenas tardes. Espero que se encuentren súper bien, a pesar del pequeño calor que está justamente ahorita. No habemos tantísimos, habemos, no sé, unas, quiero ver, son 5, 10, unas 13 personas. No sé si en este número me está contando a mí, pero digamos alrededor de 13. Y pues gracias por dedicarle un poquito de tiempo. Yo sé que es difícil por ser final de la tarde, pero ahí vamos. Bueno, chicos, tenía un par de preguntas. No recuerdo realmente quién lo escribió en el chat de WhatsApp, pero
Me preguntaban sobre, ya les diré, ya no me acuerdo, o sea, sobre ciertos instrumentos, cuáles eran los principales, creo. Creo que eso decía, permítame. Denme un segundito. Permíteme. Ok, también quería mencionarles, ahorita tras leer un poquito, quería mencionarles, sí creo que el joven Melara me lo mencionó y también el joven Alejandro. Bueno, pero también quería hacer un preámbulo que es que cuando me escriban, me mencionen de qué asignatura son, porque, o sea, o de qué universidad también se me hace bastante fácil porque a veces me escriben, mire, ¿cómo va a ser la tarea? Y yo, bueno, no sé cuál de todas las tareas ha de ser. No sé si es de seguridad ocupacional, no sé si es de diseño, no sé si es de dibujo, dibujo técnico, si es de AutoCAD, no tengo idea. Entonces, me ayuda bastante que me digan, soy estudiante, por decirles, soy fulano de tal, estudiante de la Universidad Evangélica de la asignatura tal. Entonces ya, vaya, vaya, ya me ubico rápido. Mire, con respecto a la tarea de la semana 2 quería preguntarle, y ya, porque a veces, bueno, me han escrito y me dicen, mire, ¿cómo vamos a hacer con la tarea? O no tengo grupo. Y yo, pero no sé realmente a cuál, y a veces suena un poquito pesado, pero no es con la intención de sonar pesado, porque pregunto, disculpe, ¿usted me pudiera compartir su nombre y a qué universidad pertenece? Y ya me lo escriben, pero se facilita bastante con eso. Bueno, chicos, entonces me preguntaban, ya les digo, me decían, ah, 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 ¿cuáles son las principales herramientas que tenemos que conseguir ahorita para ir comprando eh, las herramientas? Ya vamos a verlas de por sí, pero realmente, y les ponía, aunque sonara así como en broma, sí las vamos a ocupar todas. Tal vez la que menos de forma inmediata, pero ¿qué les digo? Tal vez dentro de 2 semanas vamos a necesitar que las compren, son las plumillas. Entonces, y si bien no vamos a utilizar de inmediato el compás, pero eh, tal vez dentro de una semana más, tal vez, porque primero vemos líneas y escuadras. Las escuadras que creería, los lápices, el layer, las escuadras, borrador, eso. Tal vez lo secundario pudiera ser el compás y tal vez lo más por último serían las plumillas. Pero prácticamente son semanitas, 1 o 2 semanas de diferencia para asumir el uso de ellas. De ahí tenemos la otra pregunta del joven Melara, dice, ¿desde cuándo vamos a comenzar a ocupar todo? Sí, como les digo, la próxima semana vamos a iniciar el uso de los instrumentos, pero vamos con lápiz, vamos con borrador. eh, Déjenme ver de lo que les he pedido. Wow, marqué por accidente. Ahí está. Vamos. Después vamos a ver esto último. Pero me gustaría indagar en esto. Muy bien, escalímetro, sí, necesitamos escalímetro, el juego de escuadras inevitable, borrador suave, sí, plantilla para borrar, les recomiendo que sí, los lápices,
ya, el 2H, 4H, si pueden 6H, mucho que mejor, y lápiz HB. Eh, la sacapunta, o también a veces si se maneja lápiz. Yo me acostumbré mucho a utilizar navaja cúter, pero si no se tiene la experiencia se pueden herir. Entonces, en ese caso sí, mejor eh, sacapunta. Y quiero ver papel ledger, inevitable, y portaledger para proteger. De ahí esparadrapo, franelas. Tal vez los únicos, por último, serían estos dos. Estos serían como un poquito después. Porque casi de inmediato se ocupa todo esto. Unas mediciones sí con escalímetro. Eh, las escuadras porque son como el pan del día. Y si bien hay un par de cosas que normalmente se piden, yo no las solicito porque puede acarrear ciertos gastos, como les menciono, ligeramente fuertes de manera no tan necesaria. Pero si poseen esos instrumentos, chivísimos. Yo ya les mencioné unos cuantos. Puede ser rapidógrafo, puede ser portaminas universal si es que lo poseen. Ah, tal vez uno de los instrumentos que se me olvidó mencionar era la regla T, que es la herramienta tipo Minecraft, como mencionó el compañero en la mañana. Pero, se puede trabajar sin esa herramienta, se puede. Solamente que se necesita un truquito más. Yo para que no sea tan necesario el gasto fuerte con respecto a las herramientas de dibujo. Así que ahorita vamos a indagar un poquito y de ahí regresamos, si nos alcanza el tiempo, para poder este, trabajar con lo que es las clases. Denme un segundito, chicos, denme un segundito rapidito, ya regreso. Ok, disculpen un momento de espera. Entonces, esos serían como los elementos primordiales. Bueno, ya sabiendo esto, vamos a hablar un poquito sobre las herramientas de dibujo y cómo utilizarlas previamente al manejo ya en físico. Me gustaría hacer un par de advertencias o de comentarios para que no cometan ciertos accidentes que se pueden evitar antes de hacer las láminas, porque viene el crujir de dientes porque de repente ya han hecho muy bien la lámina en algunos casos y a veces un errorcito y daña por completo la lámina. La lámina se tiene que entregar, o los ejercicios digamos, que se solicitan se tienen que entregar lo más íntegro posible. Pero previo a eso, me gustaría que me mencionaran o que me pudieran colaborar con esta este, respuesta. ¿Qué es una escuadra, chicos? ¿Qué es una escuadra? No es un objeto de medición. Un objeto de medición, ajá, ¿qué más? Yo iba a decir que era una regla en forma de triángulo, pero ahí yo no estoy muy segura si es la que es como un triángulo rectángulo o la que es como un isósceles que tiene los tres lados iguales.
Ok, Un no, Isósceles. pero me parece. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué es un Instrumento escuadra? de trazado, de línea. Repita porque se entrecortó. Mi instrumento, De trazado, de línea. ok, un instrumento de trazado de línea. Con las escuadras creo que también podemos sacar ángulos, si no me equivoco, ¿verdad? Ahí, por ahí vamos. Ese es uno de los principales objetivos. Tiene un ángulo de 90 grados y dos de 45. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Son instrumentos bastante sencillos aparentemente, pero tienen sus peculiaridades que vamos a hablar y vamos a mencionar para qué sirven, sí, ligeramente. Como son instrumentos sencillos, son bien versátiles, pero vamos a hablar un poquito de ellos. ¿Alguien más? Permítanme, que suena así. Ok. Bueno, vamos ahorita con lo que es una escuadra. Entonces, prácticamente tenemos que, en resumidas cuentas, es un instrumento de dibujo lineal, a veces hecho de madera, a veces hecho de metal o plástico, y que tiene forma de triángulo, rectángulo, isósceles, o está constituido por dos reglas perpendiculares. También la escuadra permite trazar líneas paralelas y ciertos ángulos, así como mencionó, o bueno, han mencionado algunos de sus compañeros. Otra descripción u otra explicación es que es una pieza de metal con dos brazos en ángulo recto que se usa para asegurar la unión del ángulo de dos piezas o de dos estructuras. Cuelga la estantería, también este otro elemento, con él se puede sujetar una estantería o darle fijeza a través de el uso de estas piezas, pero digamos de forma coloquial, a veces, veamos por acá, ¿dónde está? Entonces, vamos a ver acá. Muchas veces en casa tenemos algunas repisas y a esto le llaman escuadra, pero prácticamente está cumpliendo la función que normalmente deberían de estar generando con este tipo de instrumentos, y es que mantiene a un ángulo recto o un ángulo de 90 grados ciertos elementos, pero nosotros particularmente lo vamos a utilizar. Permítanme. Vamos a admitir al joven Melara. Entonces, nosotros lo vamos a utilizar simplemente que para dibujo, pero existen otros elementos a los cuales se les conoce como escuadras. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este elemento que tengo a la izquierda y este que tengo a la derecha? Además de los materiales, pero ¿para qué lo ocupan? ¿Cuáles Creo que serían las? el de la izquierda creo que también es para como nivelación o algo así. Creo que lo había visto, un albañil creo que se lo había visto eso. Ok. Sí, lo utiliza un albañil, pero no es para nivelación. Ah, bueno, pues, no sé. Ajá. El otro para dibujo. Sí, este sí, prácticamente para dibujo. Y este, ¿cómo se utiliza o para qué lo ocupan más? Entonces, No será para medir esquinas o algo por por el ahí, estilo. por ahí, No por ahí. será para medir exactamente 90 grados. Exacto, por ahí.
por ahí tenemos, aunque tenemos otras versiones y otras virtudes con las cuales podemos ir trabajando. Entonces, digamos, si bien los que estaban a la derecha eran para el dibujo o los vamos a utilizar para el dibujo, el otro, todos han agregado un poquito de conocimiento para resolver esta situación. Este exactamente es primordialmente para el área de la construcción. Tiene medidas, hay unos, o sea, este instrumento en particular no es para nivelar, pero hay unos que tienen niveles y está bien, se puede complementar, pero la principal función es para sacar ángulos. En primera instancia el ángulo a 90 y también a 45. Si se fijan, vamos a ver por acá. Si se fijan, tiene esta esquinita y esto es para sacar ese ángulo a 45. Las dos son escuadras, ¿verdad? Exacto. Okay. Sí. Las dos son escuadras, solo que una va dirigida hacia el área de la construcción y el otro hacia el área de dibujo. Esa es la principal diferencia y el uso. Ahora, con respecto a las escuadras, si bien habían unos compañeros que mencionaban de que había unas de triángulos isósceles y todo, las dos tienen sus respectivos ángulos y para facilitar la circunstancia se les puede reconocer como triángulos rectángulos ambas. Ambas son triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque poseen un ángulo recto a 90 grados, pero no dejan su característica de ser un triángulo. Por otra parte, en uno tiene como principal vistosidad que es ángulo a 45 y el otro sí difiere un poquito porque tenemos ángulo de 30 y el otro de 60. Pero en cualquiera de los casos, porque ya me ha pasado, que me dicen, mira, es que yo no me acuerdo cuál es el ángulo de 45 y todo, pero el que es, digamos, isósceles o más regular es el que tiene 45 grados. También otra forma de interpretar estas escuadras con respecto a la sumatoria de sus ángulos es que solamente es un recordatorio que cualquier triángulo al sumarse a sus ángulos internos siempre tiene que dar 180. Así que si sabemos que uno de sus ángulos siempre va a ser 90, eso es innegable para este tipo de instrumentos. Los otros solamente nos queda tener dos ángulos. Yo normalmente solo considero en uno el de 30 y en el otro obviamente el de 45 porque se repite. Pero el de 30, si se me hace difícil acordarme el otro ángulo, simplemente hago la sumatoria. Si tengo 90 en uno más 30, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180? Me hace falta 60 y con eso ya resuelvo la incógnita de esta escuadra. Y del otro, pues prácticamente lo mismo. Tengo 90 y tengo dos ángulos de 45 que al sumarse se hacen otros 90. Al sumarse esos dos de 90 se hace 180 y ya se cumple la misión de esa, digamos, de esa característica de los triángulos. Generalmente, nosotros mal llamamos a las escuadras por practicidad, no es que sea algo como un crimen tampoco, pero nosotros llamamos a ambos elementos como escuadras. Pero el elemento que tengo acá, permítanme un segundito, denme un segundito, ya regreso. Ok, va. Entonces tenemos estos elementos que son las escuadras y que una particularmente se le conoce como cartabón.
pero por fines prácticos siempre podemos llamarles escuadras, no hay ningún problema. Simplemente que si en algún caso quieren diferenciarlos, pueden mencionar de que uno tiene 45 grados y el otro 30. Prácticamente eso. Entonces tenemos esas dos. Las escuadras, si bien no les mencioné las marcas de llegar a este punto, existe de todo estilo, pero vamos a poner aquí en esto, vamos a ver, escuadra de escuela. Vamos a ver. A nosotros, cuando estamos en el colegio o en la escuela, nos proporcionan unas escuadritas chiquititas con transportador y una reglita y algo similar a lo que vemos acá. Esos son. De ahí, ya me ha pasado que me han mencionado algunos estudiantes que, como les menciono, que el tipo de escuadra van a ser grandes. Entonces piensan que son de estas de madera, porque ya me han dicho, sí, ya las he visto. Entonces yo me confío y digo, bueno, qué bueno que ya las hayan visto. Sí, son de las que ocupan los profesores, unas de madera. Y no. Esas, si bien pueden ser de madera, pero no son de estas realmente, para nada, porque tienden a perder su, digamos, un poco el ángulo y todo. Y estas son más bien de, digamos, enfocadas a algo como representativo para clases o para uso, obviamente, en pizarra. Entonces, esto no. Así que, ¿cuáles son las escuadras que vamos a utilizar? Yo le llamo escuadras de arquitecto, pero son múltiples, o sea, no necesariamente puede ser para ingeniería, para diseño. Entonces, perdón, si bien son siempre escuadras, vamos a ver, vamos a buscar una marca en particular, escuadra Stadler. Entonces, se pueden obtener este tipo de escuadras, estas, así, que son como celestes, y las venden ambas, o sea, pero o se venden por separado. Y si se fijan, aquí ya dice más o menos la dimensión, 26 centímetros, y está esta otra. Así que se pueden adquirir, y son algo grandes, son algo grandes. Si no hay de esas, también pueden encontrar Faber-Castell, que son estas verdecitas, son bastante buenas, también las otras, pero el material tiende a hacerse ligeramente tostado. Sin embargo, para el ciclo que vamos a desarrollar, pues no se va a ver ese deterioro realmente. Pero son buenas, o sea, no es algo del otro mundo. Las que sí son para mí de las mejores son unas, perdón, las marcas Linex, estas. Y hay unas que son graduadas o si gustan numeradas, si lo queremos ver así, y hay otras que son lisas. Ambas son muy útiles, solamente que las lisas tienden a confundir a los estudiantes nuevos porque no tienen ningún grabado. Además, también las lisas no poseen un elemento que se le conoce como bisel. Y a veces puede ser necesario, otras veces no, es cuestión de práctica. Pero cuando uno es nuevo, en el dibujo técnico ayuda algo el tener escuadras con bisel. ¿A qué me refiero con las escuadras con bisel? Son estas graditas que se ven acá. Normalmente en las escuadras, vamos a tratar de escuadras o escuadra bisel. Creo que sí, biselada. Aquí está, biselada. Vamos a ver si hay algún acercamiento. Porque, bueno, lo tengo en la presentación, pero quería ver si tal vez estaba por acá. No veo. Entonces nos vamos. Entonces es esta línea que se ve acá, que es como una grada. Ya les voy a explicar cómo es que funciona.
Así que nosotros tenemos este elemento y las escuadras que mejor nos pueden resultar tienen ese pequeño bisel. Ustedes pueden adquirir escuadras, pero tienen que ser grandes, pueden ser graduadas o no, y recomendaría que fueran biseladas. ¿Cómo o para qué funciona esto? Este es un pequeño, digamos, boceto que hice a mano en una pizarra y pues prácticamente el bisel nos ayuda a entintar, pero ese entintado funciona particularmente cuando entintamos papel vegetal y utilizamos rapidógrafo. En este caso vamos a utilizar, si bien plumilla, pero no va a funcionar tan igual, sin embargo no está de más utilizarla. Así que esta es una perspectiva de la escuadra, tiene como esa gradita, así. Y el uso de la escuadra, digamos, normalmente es como está en esta primera parte que tenemos acá. Entonces yo, cuando ocupo lápiz, no es problema. Si se fijan, aquí en este lado derecho está una opción de lápiz y una opción de tinta. Entonces la opción de lápiz no hay problema, porque se puede, incluso queda más exacto el trazo y hay menos equivocación porque se ocupa así en la parte más plana. Pero acuérdense, es para el trazado con lápiz y es sobre superficie de papel absorbente. Cuando quiero ocupar realmente la tinta, tengo que girar el elemento y tiene que quedar el bisel de esta forma, o sea, para abajo, esa gradita. Porque de esta manera ya es la forma correcta de entintar sobre papel generalmente vegetal. ¿Qué es lo que sucede si hago al contrario? Y la tinta tiende, ya les voy a explicar el efecto que ocurre, pero tiende a entrar así bajo la escuadra y entre el papel vegetal y se hace una mancha de tinta, la cual es más difícil de borrar, hay que esperar a que seque y arruina o retrasa por lo menos los dibujos por ese pequeño descuido. Entonces, a menos de que alguien tenga un poquito de experiencia, pueden tintar de esta manera. Yo puedo hacerlo, pero ya tanto año que vengo trabajando con eso o la experiencia. Uno puede equivocarse, pero ya es mucho menos. Pero caso contrario, puede pasar esto. ¿Por qué? Porque hay un efecto que se le conoce efecto de capilaridad que absorbe entre los espacios delgados por el cambio de presión, absorbe las tintas o los líquidos. Entonces ese efecto es el de capilaridad, similar a cuando uno tiene el removedor de café, un removedor que es como una pajilla doble chiquitita, que es para mover el café. Y cuando uno introduce esas pajillitas en el café, el café no llega al nivel digamos, de líquido, sino que sube un poquito más. Eso es porque hay un espacio o un cambio de presión menor que hace que, digamos, suba un poquitito. Entonces, esa fuerza de presión es la que ocurre momentáneamente aquí y arruina los planos o los dibujos. Por eso es que la forma correcta tiene que ser así, pero eso lo vamos a ver cuando ya estemos comenzando a intentar. Pero sí les recomiendo que sus escuadras posean este elemento. Por otra parte, vamos a ir utilizando también el compás y, como les digo, es de precisión y de ser así, normalmente poseen un accesorio complementario para poder atrapar o poder asegurar ya sea el lápiz, muchas veces vienen con mina, o sea, ya vienen con el elemento para hacer el trazo del lápiz, pero en otras ocasiones se tiene que complementar con este elemento que parece rosca. Ahí uno puede aferrar ya sea el rapidógrafo, aferrar la plumilla o aferrar el lápiz o incluso el portaminas. Y con eso se trabaja. Así que, preguntas hasta aquí, comentarios, observaciones.
Creo que estamos bien, Ingrid. Perdón, Claro. ese era el biselado. Sí, sí, ese es el biselado. O sea, yo Todo sí bien. las reglas y eso, pero o sea, pensé que era como algo delicado en la regla, pero no sabía que tenía un uso en específico. Ah, qué bien. Hay unas que no lo traen. Las Linex no poseen eso. Hay ciertas que no lo poseen y es cuestión de práctica y quedan muy bien los trabajos media vez uno tenga la paciencia y la delicadeza. Yo lo que hago es una presión en la parte más baja o más lejana de donde voy a hacer el trazo para que ligeramente la escuadra levante un poquito y en vez de utilizar el bisel, pues la misma escuadra, lo que se levantó así poquito, hace que no, o más bien no permite que entre la tinta. Y se puede entintar normal, pero es un poquito de práctica. Eso es lo único. Más que un acabado así decorativo, sí tiene una función. Así que, bueno, así que esas son las alternativas. Si pueden adquirir escuadra Linex, chivísimo. Si es Stadler, también, no hay ningún problema. Solo que las chiquititas no, eso sí no es muy recomendable. O las escuadras que tienen, vaya, si se fijan en este de lápiz, el biselado como inclinado, ese sí no mucho me agrada. Siento que uno puede cometer más errores en los trazos, mientras que este que es más rectilíneo es como más seguro. Muy bien, vamos con lo siguiente. Entonces con las escuadras nosotros podemos ir trabajando diversos tipos de ángulos. Si bien ya vimos que tenemos las escuadras con ángulos rectos y por eso son triángulos rectángulos, poseemos con ello los 90 grados y nos aseguramos por completo de que vamos a trabajar ortogonalmente. Pero por la otra parte tenemos los ángulos con los cuales se compone el resto de la escuadra. Ya hablamos que están los 45 grados y en la otra escuadra tenemos, o más bien en el cartabón, tenemos los 30. Así que se puede utilizar ambas dependiendo de las circunstancias. Pero de ese bagaje de alternativas, prácticamente tenemos ángulo de 90, bueno, tenemos el ángulo 0, que es un horizonte, ángulo de 90, ángulo de 30, ángulo de 45 y ángulo de 60. Y con esos, pues, relativamente, bueno, 5, si ponemos el 0, con relativamente 5 ángulos podemos obtener muchísimos más. Hay ciertos artificios geométricos que se pueden utilizar para obtener más ángulos. Uno de ellos, el más común, es algo conocido como bisectriz, que en otro momento vamos a utilizar medianamente. Pero la bisectriz es dividir cualquier ángulo a la mitad. Entonces, si ya de por sí tenemos esos 5 ángulos, o bueno, en este caso, esos 4 ángulos, entonces nosotros podemos contar con la mitad de cada uno de ellos y la mitad de cada uno de ellos. Así que sucesivamente. Así que si tenemos 90 grados, podemos dividirlo a 45, pero ya tenemos el de 45, entonces podemos dividirlo a la mitad, el de 45, y ya tenemos el de, quiero ver, 22.5, sí, ¿verdad? Sí, de 22.5, ángulo de 22.5, y sucesivamente podemos irlo dividiendo a la mitad, mitad. Igual pasa con respecto al de 30, si lo dividimos a la mitad tenemos un ángulo de 15 con bisectrices, o el ángulo de 60 lo dividimos a la mitad y tenemos un ángulo de 30 y así sucesivamente. Pero también podemos complementar esos dos ángulos, o sea, podemos complementar el ángulo de 45 con las escuadras o con el cartabón, ya sea tomando en cuenta el ángulo de 30 o tomando en cuenta el ángulo de 60, y al combinarlos, así como tenemos este ejemplo, el ejemplo de la letra E,
Ya podemos obtener otros ángulos especiales como 75, podemos obtener otros ángulos como 105, podemos obtener el ángulo de 15 directamente sin bisectriz y tenemos mucha más amplitud para poder trabajar con ello. Son alternativas con las cuales vamos a poder sustentar cualquier trabajo. Claro, tenemos ciertas limitantes, en algún momento posiblemente necesitemos el transportador, pero realmente casi siempre en dibujo técnico se trabaja con, por decirles, digamos con los catetos. Casi siempre se trabaja con dos lados ortogonales y si se necesita el ángulo, pues con esos dos lados ortogonales se toman las medidas exactas y solamente se unifican los puntos libres para tener ese ángulo. Así que no se complica, pero hay otras ocasiones que, si bien podemos tener ciertos limitantes, pero aquí ya tenemos otras alternativas de ángulo. ¿Comentarios hasta acá? Creo que estamos bien. Aquí. Muy bien. Igual, ahorita no van a sentir mayor, digamos, peso hasta la siguiente clase que ya vamos a hacer los ejercicios. Así que tranquilos, pero es bueno prestarle atención porque van a tener más de algún tip que les pueda ayudar. Aquí está el trazado de los ángulos con las escuadras. Otra alternativa para visualizar cómo se tienen que ubicar y qué ángulos nos pueden salir con respecto a esa organización. Ahora, ahora quiero poner un poquito de esto. Como les dije, yo no he solicitado la regla del Minecraft. Sí, ni tampoco le estoy exigiendo, pero si la poseen, no sé si tal vez más de alguien posea este elemento, bienvenido. Solamente que hay que asegurarnos que esté completamente a 90 grados. O que solamente, si no está completamente a 90 grados, que esté fijo y que solamente lo ocupemos de un lado. ¿Cuál es la función de este elemento? Es prácticamente dejarnos una línea o un horizonte fijo con el cual podamos trabajar, pero a veces pudiera estar ligeramente inclinado y pudiera, al suceder eso, nos puede generar cierto error, pero caso contrario, pues podemos ocupar así tal cual. No me acuerdo cuánto pudiera estar saliendo el costo de uno de estos elementos, pero si lo poseen, como les digo, chivo, úsenlo, podemos trabajar con él, pero si no, podemos complementarlo solamente con las escuadras. ¿Cómo vamos a utilizar en caso de poseerlo? Vamos a tener nuestra lámina, que es el octavo de layer, y vamos a ubicar lo mejor posible nuestro layer de tal forma que nos quede alineado con este horizonte. A veces tienen un bisel y con eso pues topamos la orilla y nos aseguramos que está completamente horizontal. Otra forma es que podemos ponerlo también en forma vertical. Esta regla T, vamos a copiarlo. Lo ponemos acá y listo, funciona prácticamente igual. Desaparecemos este y esto lo podemos utilizar así. Lo desplazamos sobre la mesa. Igual de la otra forma, el otro elemento, aquí, al tenerlo acá, como la mesa, y eso sí, la mesa tiene que ser orilla recta. Entonces, si tenemos la mesa con orilla recta, entonces nosotros podemos desplazar nuestra regla T hacia arriba o hacia abajo.
para disponer de mejor manera nuestras escuadras. ¿Cómo así? Yo lo puedo ubicar, ahora que ya tengo fijo el papel, lo aseguro con sus tirros o con sus esparadrapos. En las esquinitas, si se fijan, la esquina no la estoy utilizando así. ¿Por qué? Porque eso me va a romper el papel. Sino que yo lo aseguro en una esquinita, solamente para que no se mueva. Entonces, asegurando el papel, yo ya puedo venir con mi escuadra y dependiendo del trabajo que voy a hacer, lo ubico sobre mi regla T y puedo trabajar así, arriba, abajo, o desplazo de izquierda a derecha mi escuadra y no hay ningún problema. Pero si no hubiera o no hubiera presupuesto o cualquier cosa, por eso se lo dejo a libre albedrío, yo puedo venir y puedo poner prácticamente, vamos a mover esto un ratito. Yo puedo venir y puedo poner mi otra escuadra, o si poseo más de dos, también es válido. Puedo poner mi otra escuadra y le aseguro normalmente 3 cintas adhesivas. Una acá, otra acá y otra acá. Vamos, ahí está. Con esto me aseguro que no se va a deslizar para abajo, pero ya queda pegado mi escuadra. Eso es lo único malo. Con la práctica después ya no necesitan estos tirros, simplemente lo aseguran con la suficiente presión con la mano, pero ya es cuestión de práctica. Y igual, yo puedo trabajar con mi escuadra así, izquierda, derecha, y pudiera complementar con otra escuadra. Vamos. Vamos acá. Y esta otra esquina acá. Vamos a dejarlo mejor acá. Ahí está. Entonces puedo complementarlo. Pongo mi escuadra roja acá. Y yo ya puedo disponer de el uso de arriba hacia abajo. Ahí depende el alcance de la economía o si se poseen más escuadras o, bueno, otras situaciones. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? No, estamos bien. Ok, ahora viene algo adicional. Cuando nosotros estamos haciendo los trazos, vamos acá, vamos a retroceder un poquitín. Cuando nosotros estamos haciendo los trazos y necesitamos hacer, digamos, algún movimiento o alguna... Vamos a ver acá. Ok, perfecto, aquí tengo. He dibujado una mano. Entonces yo comienzo a hacer el trazo. Comienzo a hacer el trazo y todo. Y chivísimo. Normalmente tengo que poner la mano así sobre la escuadra, asegurándome que no se mueva. Y termino haciendo el trazo por completo. Y eso esperaría. Pero a veces nos descuidamos ligeramente y se nos pasa un poquito el dedo, así, a veces no es mucho, un poquitito. Y cuando hacemos el trazo, venimos y nos pasa esto. Tenemos ahí y de ahí. Seguimos trazando. Y nos queda esa gradita. Así que cuando retiramos ya nuestra escuadra, se ve esto. Y eso no es aceptable. Tienen que tener todo el cuidado pertinente del caso. También cuando yo estoy dibujando una línea recta, así como está acá, estoy dibujando una línea recta,
chivo, yo estoy tranquilo, pero a veces un pequeño descuido hace que se me deslice, un poco o menos presión y se me desliza así un poquitito. Se me desliza un poquitito la escuadra, entonces termina con esta pequeña grada y ya queda mal los trazos. Así que cualquiera de las dos formas son errorcitos que a veces ocurren y hay que tener el cuidado pertinente. En clase voy a hacer digamos, para que vean los pequeños errorcitos. También a veces se hace el trazo. Vamos acá, ese es el trazo y hay que tener cuidado. Ese es el trazo y bueno, termino, digamos. Y en vez de retirarlo hacia abajo, paso y desplazo mi mano y la escuadra hacia arriba. Entonces se genera un solo manchón hacia arriba. Así. Entonces también no son cosas que no tienen que pasar. Siempre que se hace el trazo, lo mejor es levantar la escuadra o retirarla o a lo mucho sí deslizarla ligeramente un poquitito hacia la dirección contraria de donde se hizo el trazo, más si es que es entintado, porque el entintado ahí sí se mancha bastante. Y se retrocede, se levanta, pero lo mejor es levantarlo de inmediato y se acabó y no se arriesgan en lo absoluto. ¿Comentarios hasta acá? No, está todo bien. Chéverísimo. Muy bien. Esos son pequeños conceptos antes de la siguiente clase, que ahí sí vamos a trabajar un poquito. De ahí tenemos el otro gran instrumento que vamos a necesitar y son los lápices de grafito. Ok, ¿sabías que hay diferencia en los lápices de grafito? Ya más o menos lo estábamos hablando, pero cuando nosotros en una primera instancia entramos, por decirles, con la posibilidad de trabajar con este tipo de lápices y a veces la emoción de las primeras clases, hey, vamos a comprar lápices y hasta nos dan el ofertón, miren, si se lleva todos estos lápices les sale más barato en todos, pero por eso he solicitado solamente de manera inmediata 3 lápices muy concisos, porque el tipo de mina, ya voy a explicar a qué se refiere, se diferencian entre los H y entre los B, pero hay un punto intermedio, bueno, más bien 2 puntos intermedios con los cuales también se trabaja. Uno es la mina F, que significa fino, y la otra es la mina HB, que es prácticamente la mitad, o ni muy blandos ni muy fuertes o muy duros del tipo de mina. Los que van dirigidos a minas más oscuras o más blandas también se les conoce como minas grasas, o sea, tienen un alto contenido de grasa que hace la unificación del grafito, pero cuando se hace el trazo mancha más, con menos esfuerzo, mientras que las minas H, digamos 2H es más duro que HB, 4H es más duro que 2H y obviamente más duro que HB y por tanto se necesita más presión para hacer el trazo. Pero no es el objetivo de que uno haga más presión, sino que con la presión acostumbrada por la mano humana, cuando se haga el trazo, quede la línea más suave. Esa es la intención. No es, porque también cuando yo estaba estudiante, o también con ciertos estudiantes, mire, que no me mancha, no me dibuja, pero es que ese es el objetivo de esa mina. Las minas H, el objetivo es que casi no se vea el trazo y usted utilice la mina HB para realmente recalcar. Entonces, lo que hacen cierta gente es que utiliza la mina, digamos 4H y la presiona súper fuerte y queda incluso marcado el papel. Entonces, no ese es el objetivo, sino que con la misma presión, así como cuando agarra cualquier tipo de lápiz, con la misma presión, pero el trazo va a ser más suave, más ligero.
se va a visualizar menos. Entonces, esa es la diferenciación de las minas. Ahora, podemos ver acá un bagaje de alternativas con respecto al tipo de mina. Y si se fijan, aquí tenemos la mina HB, que es prácticamente la mitad, la mina F, que está acá, que sí es un poquito más duro que la HB, pero es casi imperceptible la diferenciación. Pero de este punto de la mitad, que sería el HB, tenemos la B, que es black en inglés, y se van haciendo más oscuras. Tengo 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. Y como es más grasa y más espeso, necesita la mina también un poquito de mayor diámetro. Mientras que las minas H pueden conservar el mismo diámetro que una mina normal de lápiz, pero se hace más rígida. Y pasamos de la HB a la F, a la 2H, a la 3H, 4H, 5H, 6H. Pero a veces es un poco más difícil obtener 6H, 7H, 8H, así como tenemos en esta alternativa circular. Pero aquí pueden ver cómo se puede visualizar los tipos de elementos. Si ustedes están trabajando o trabajaran en algún momento con portaminas, pueden contar con este tipo de producto, Stadler, que ya tiene sus minas y ya está diferenciada. Simplemente que en este caso me dice que el tipo de mina es para punto 3. Los portaminas normales son punto 5. Y hay portaminas un poquito más especiales que son punto 8 o mayores. Pero los mayores prácticamente llegan a hacerse portaminas universal. Y estos punto 3 son tan delgados que se quiebran muy seguido, así que se necesita una mano más trabajada para saber la presión y evitar esos quiebres. Así que por esa parte lo mejor es que no se utilice este tipo de portaminas, a menos de que sea bien necesario, porque se puede obtener y es un poquito más económico si se utiliza con lápiz. Entonces, ¿cuál es la diferenciación en sí? Cuando nosotros hacemos o queremos entender el tipo de mina, están las minas B, que es, como les dije, tiene un contenido un poquito mayor de grasa, y están las minas H, que lo que han hecho es un mayor contenido de arcilla, solidificando el grafito. Entonces, la letra H, y por qué los significados, o por qué se han diferenciado la letra H, viene del inglés hard o duro. Son lápices que dejan poca huella en el papel, a menos de que se presione, que no es lo que se busca, sino que con la misma presión normal del lápiz, que se vea poco. Es ideal para los primeros esbozos o líneas guías, ya sea de acuarela, de pintura o dibujo técnico. Entonces puedo ver, cuando me acerco, puedo observar el trazo y me sirve como guía para después remarcarlo con un HB. Cuanto mayor es el número digamos, de la nomenclatura, digamos 2H, 4H, 6H, entonces también mayor es su dureza. Se recomienda 2H para acuarelas y los primeros esbozos, porque también al hacerse más duro es igualmente difícil de borrar. Pero tiene esa intención que solamente es para guías. El HB es la mina mezcla entre blando y duro, y podemos decir que es la mina 0 o el estándar básico con el cual podemos ir diferenciando hacia un lado o hacia otro, en la escala de tirando ya sea al sistema blando. Es el más usado para tomar notas, ya que permite una escritura consistente y clara y sin dejar marca en el papel. Y es el que es más fácil de borrar. De ahí tenemos la mina F, que, bueno, aquí lo han traducido como firme, pero yo tenía entendido que era fino, fine. Lápiz de mina firme,
Y es la variante HB tirando a duro, o sea que es también como quien dice la mitad, pero un poquito más fuerte, más duro y más ligero. Entonces, lápiz medio con prestaciones similares al HB, pero el más común es el HB, es el más común, el más utilizado, y por eso les había mencionado que se puede manejar este otro, los lápices así tipo Mongol o Facela, y la mayoría de lápices van a tener esa mina. Por último tengo la mina B, que viene del inglés black o negro, y son lápices blandos y consigues un negro más intenso. Cuanto mayor es el número, más blanda es la mina o más grasosa, y se puede marcar con menos esfuerzo. Se recomienda para sombrear, o sea que va dirigido más hacia el aspecto de arte. Así que aquí abajito tenemos una visualización de las minas con las cuales podemos ir trabajando, pero no todas convienen para el dibujo técnico. Por eso es que quería hacer una diferenciación en los nombres o en las nomenclaturas previas. ¿Comentarios, chicos? Por el momento no, arquitecto. Perfecto. Así que ya tienen un preámbulo, posiblemente algunos ya sabían algo de esto, otros posiblemente no, pero eso ya espero que les dé una visualización y que no vayan o no se vayan a permitir el mal utilizar este tipo de elementos o de instrumentos. ¿Comentarios, observaciones, algún aporte? Ingeniero, una pequeña consulta. Dígame. Ya que estos lápices son un poco más especiales, no sé si necesitará un tipo de sacapunta especial o se puede utilizar cualquiera. Cualquiera, pero tiene que ser bueno, tiene que ser un buen sacapunta. A veces uno en las librerías así compra los sacapuntas, unos redonditos de plástico, que en lugar de sacar punta quiebran los lápices. Esos no, pero incluso puede ser un sacapunta de los metálicos, pero bueno, con eso es suficiente. De ahí Okay. la otra alternativa, Gracias. la otra alternativa es que ustedes adquieran una navaja cúter, que son unas que tienen repuesto, que se van sacando así. Vamos a ver si por acá, navaja cúter. Sí, ¿por qué no me suenan, arquitecto? Estas que son de repuesto. Ah, pues sí, es igual. Estas se pueden quebrar, o sea, uno compra la pieza y si se fijan, tienen como un corte, el metal. Esa pieza se puede ir quebrando y como se quiebra, el nuevo segmento adquiere, no es que adquiera filo, pero queda con una punta que permite el corte nuevamente fácil. Eso también se puede utilizar. Normalmente uno adquiere algo pequeñito como este otro. Si no, uno puede adquirir uno de estos, pero estos ya son un poquito más grandes, pueden ser un poquito también más peligrosos. Tienen un filo, wow, infinito. Esas cosas son de tener cuidado. Pero se puede sacar punta con ellos. Simplemente que es de práctica. Caso contrario, sí, la sacapunta más que suficiente. Ya casi terminamos la descripción de los elementos. Bueno. Y por esta otra parte tenemos los escalímetros. Nos hace falta otros elementos, pero ya los abordamos de manera ligera en la mañana. Pero hay otros puntos que me gustaría indagar con respecto que ya indagamos tanto con las escuadras como con los lápices. Ahora es el turno de los escalímetros, que si bien ya hablamos un poquito, ya les voy a mencionar un par de cositas adicionales. Entonces, el escalímetro es una regla especial cuya sección transversal tiene forma prismática con el objetivo de contener diferentes escalas en la misma regla.
El escalímetro más común es este que vemos en el lado derecho. Y si nosotros viéramos, digamos, su corte transversal, o sea, lo viéramos desde este costado, viéramos este elemento que parece shuriken, que parece como estrella ninja o algo así. Esto. Simplemente que está prolongado como un prisma, o sea, es todo lo que es esta pieza de escalímetro, pero tiene una sección aquí, diferenciada por colores para facilitar el encuentro. Los colores no necesariamente tiene una normativa internacional, puede quedar a albedrío del fabricante, pero nos ayuda a diferenciar dónde están ciertas escalas. Ahora, se emplea frecuentemente para medir en dibujos. Permítanme. Ok. Se emplea frecuentemente para medir en dibujos que contienen diversas escalas o para proporcionarse distintas escalas. El escalímetro, para explicárselos, bueno, mejor termino de leer lo último y ya les explico cómo es que funciona. La última parte o el último párrafo de esto dice que en su borde contiene un rango con escalas calibradas y basta con girar sobre su eje longitudinal para ver la escala apropiada. Se puede utilizar para medir escalas no definidas en su cuerpo haciendo los cálculos mentalmente. O sea que, si bien yo les mencionaba que la escala que necesitaba del escalímetro tenían que ser dirigidas hacia lo arquitectónico, o sea, estoy hablando de escala 1 en 20, 1 en 25, 1 en 50, 1 en 75, 1 en 100 y 1 en 125, véanlo, son 6, porque son 6 lados que me permite tener esta figura. Puedo obtener otros que no están nombrados ahí a simple cálculo mental. Y ahí digamos, cómo es que se obtiene la noción del escalímetro. El escalímetro es la representación del metro dividido a, digamos, un X número de partes. O sea, si nosotros utilizamos o queremos dividir el metro porque si nosotros queremos dibujar algún elemento, dibujarlo a escala real puede salirse del control de uno. Por decirles, si ustedes quieren hacer el dibujo real de una casa, tendrían que tener un papel del tamaño, no sé, casi de una cuadra, digamos. ¿Por qué? Porque es una escala así real, una escala 1 en 1. Entonces, ese es como, para que tengan el parámetro, la escala real es escala 1 en 1, o sea, un metro equivale a un metro. Si yo quiero representarlo en un dibujo, entonces yo ya puedo decir que el metro me lo divida en tantas partes. Si yo quiero que, digamos, hacer la representación 20 veces más pequeño, entonces necesito escala 1 en 20, lo cual significa que el metro se ha dividido en 20 segmentos. O sea que cada segmento viene a ser, creo que, de 10 centímetros, creo, cada metro, la representación, creo, si no estoy equivocado. Ahorita no tengo un escalímetro a la mano, pero creería yo que... quiero ver... 20, 10... No, de 5, perdón, yo me estaba equivocando. Entonces cada metro equivale 5 centímetros reales. O sea que si yo voy a utilizar, o la función del escalímetro es que el metro se va a dividir en un número de veces al cual yo quiero representar. Si quiero representar algo a escala 1 en 100, es porque el metro se ha dividido en 100 partes iguales. O si quiero representar un dibujo a escala 1 en 125, el metro se ha dividido en 125 partes iguales, y así sucesivamente.
ya sea uno en 75, uno en 200, uno en 300, uno en 50. Entonces el metro está dividido en esta cantidad de partes. No sé si me he dado a entender o hay un poquito de confusión. La última parte tuve un poco de confusión, la de Ujú. 5 centímetros reales, lo del metro, eso. La última parte me confundí. Ah, ok, porque estaba hablando de la escala 1 en 20. O sea que el metro está dividido en 20 partes. Si dividimos el metro en 20 partes, ¿a cuánto equivale una vigésima parte? En 5. Ah, pues en 5. Ya En le compré. 5. Entonces, si ustedes midieran con una cinta métrica, lo que es el equivalente a un metro, escala 1 en 20, mediría 5 centímetros. Entonces así se va dividiendo. La escala más fácil de entender es con la que, digamos, normalmente yo recomiendo que comencemos, que es la escala 1 en 100. ¿Por qué? Porque el metro se divide en 100 partes y las 100 partes prácticamente equivale al centímetro. O sea que un metro equivale a un centímetro. Y es más fácil de entender. A partir de ahí, nosotros nos dividimos hacia más o hacia menos la escala. Y es inversamente proporcional el número que nosotros ponemos a la concepción de la escala. Es un poco difícil de entender con mis palabras, pero por decirles, si yo digo escala 1 en 100, ustedes consideren que un centímetro es un metro y no hay para dónde equivocarse. Ahí no se van a eh, no se van a perder. Entonces, si yo digo que quiero una escala más pequeña, pero eso lo vamos a ver después, así que no se preocupen de estas explicaciones, solamente les doy el preámbulo. Si yo les digo quiero una representación en una escala pequeña, entonces puedo utilizar escala 1 mayor que una escala 1 en 100. Puedo decir 1 en 200, 1 en 300, 1 en 400, y eso significa una escala pequeña. Si quiero utilizar una escala grande, entonces voy al contrario. Puedo mencionar escala 1 en 50, 1 en 20, escala 1 en 10, porque entre más pequeño el número es la representación cognitiva, es que es una escala más grande. Pero ya lo vamos a ver. Cuando hagamos los ejercicios, me voy a dar a explicar mucho mejor, ya con la práctica. Pero sí quería, digamos, mencionarlo para que ya vayan teniendo un poquito ya en la mente cómo utilizar eso. De ahí, dentro de las alternativas, si se fijan del lado derecho, bueno, perdón, del lado derecho tenemos el escalímetro común y silvestre. Pero y el que yo recomendaría que utilicen, pero hay otros bastante similares, solo que son como chiquititos, como el tamaño tal vez de la, digamos, del dedo índice, posiblemente, unos súper pequeñitos, que creo que no superan los 10 centímetros. Esos son para inspección o para, bueno, todo funciona para inspección, pero son más bien utilizados para supervisión. Porque yo lo puedo andar en el bolsillo y no hay ningún problema. Pero cuando nosotros tenemos que trabajar o dibujar digamos, en las tareas, el recomendable es el escalímetro que ustedes ven al lado derecho. Ese es. Pero por el lado izquierdo tenemos otro concepto de escalímetro. Y es como que si fuera una paleta de alternativas. Este tiene incluso mucho más. Hay ciertos escalímetros de esos. Yo ya he tenido de esos y tiene muchas más opciones. Incluso en uno de los que compré tenía una escala 1 en 33, un tercio. Una escala inventada que a saber, nunca la utilicé. Pero existía. Sin embargo, ese tipo de escalímetro lo siento complicado por el hecho de que se borraban muy rápido los números. Entonces no lo recomiendo. También hay otros escalímetros que son de aluminio, pero creo que el que más conviene es este estilo que son como un tipo plástico, solo que hay que tenerle cuidado
de no quebrarlo, ni tampoco los escalímetros sirven para rayar. Estos escalímetros solamente sirven para hacer alguna marca de medida o para corroborar las medidas ya en el papel, pero no para hacer trazos, para hacer líneas, no, porque se dañan muy rápido por el material, pero el material es particularmente bastante viable, a pesar de que se deteriora por el manejo o por el, digamos, si se llegara a rayar con eso, se deteriora rápido, pero es buen material por el hecho de que casi no pierde su dimensión real. O sea que las temperaturas, si bien no lo voy a poner al sol o digamos al fuego de la cocina para corroborarlo, sí las medidas casi siempre o el elemento casi no se va a modificar aunque digamos esté haciendo calor y todo eso. O sea que el material está hecho para que no se modifique con respecto o se expanda por respecto a la temperatura. Así que cuando nosotros tenemos el escalímetro, un acercamiento es este. Y si nosotros necesitamos hacer un trazo escala 1 en 100, nosotros vamos midiendo, o más bien ubicando la escala. Claro, este segmento tiene que quedar sobre la superficie de papel y yo establezco mi punto cero y a partir del punto cero yo ya puedo ir midiendo 1, 2, 3, 4, etcétera, los metros que yo requiera. Si yo necesito escala 1 en 200, puedo ocupar esto y aquí abajo me dice, bueno, sería este elemento de aquí arriba, o escala 1 en 20 también, ya me da otros parámetros. Igual 1 en 75 y dependiendo cómo lo esté utilizando, yo ya le puedo decir que es 1 en 750 o las variables. Ok, vamos a ver. Alguien escribió. Vamos a ver. Excelente, aquí. El joven David Alexander Morales está mostrando el escalímetro, supongo que es el que él posee actualmente, y tiene las escalas que son. Tienen las escalas, excelente. 1 en 100, 1 en 75, 1 en 25, 1 en 125, 1 en 20 y 1 en 50. Suficiente. Con esas se puede trabajar. Las otras que tienen 1 en 300, 1 en 400, que son las que están acá, digamos estos, 1 en 200. Bueno, no, esta está bien, esta sí. Pero si hubiera 1 en 300, 1 en 400, son más bien dirigidas hacia topógrafos. Y se puede utilizar, pero es como tener, matemáticamente, uno obtiene la escala 1 en 400 utilizando la escala 1 en 20. O siempre la escala 1 en 20 y uno, incluso con la escala 1 en 100, uno puede obtener escala 1 en 10, 1 en 20, 1 en 50, 1 en 200, 1 en 400, en 500, en 1000, solamente de manera matemática y lo hace mentalmente uno. Pero no nos vamos a complicar en eso. Nos vamos a concentrar al uso y de acuerdo al manejo de los números que tenemos acá. Ya lo otro no, porque ya es el trabajo diario cuando así lo requiere, pero caso contrario solamente con la información que les estoy dando, lo básico. Quiero ver, ¿qué más? Aquí pongo, digamos, un comparativo en donde este es escala 1 en 200 y esta marquita, porque estoy ocupando la escala 1 en 200, esta marquita que tenemos acá equivale a 1 metro. Pero en este otro lado, posiblemente, vamos a ver el ejercicio, bueno, el elemento que nos compartía el compañero Morales, digamos el otro lado es escala 1 en 50, porque la 1 en 200 se puede hacer, ¿verdad? La 1 en 20 se puede hacer 1 en 200. Entonces, el otro costado muy posiblemente es escala 1 en 50 y este segmento es el que equivale a 1 metro. Si se fijan, es más amplio este lado que el que está aquí arriba y ambos significan 1 metro, solamente que
dependiendo la escala con la cual nosotros estemos trabajando. Si fuera escalón en 20, este elemento, sería 1 metro. O sea, desde 0 hasta este que dice 10, realmente significaría 1 metro. Y de ahí, las medidas que aquí aparecen, pues uno, dependiendo cómo se va a interpretar, pues uno dice que es 1 metro. Pero lo vamos a hacer en práctica ya en clase. ¿Comentarios hasta acá? Nos hace falta un poquitito, pero lo vamos a ver sobre el teórico que nos hizo falta. ¿Comentarios hasta acá? Arquitecto, Dígame. ¿en qué material podemos comprar el escalímetro? ¿En plástico o en metal? Ajá, plástico. Plástico es mejor. Es mejor. Igual el metal cuando se cae, un gran ruido. Y creo que se escucha a 3 cuadras de distancia. Ah, yo pensé que iba a decir, y cuando se cae, Ingeniero, está bien el piso. Quiebra el piso. No, mentira, no le pasa nada. Dígame, Fernando. y si ya tengo uno de metal, Ah, pues a utilizarlo, ahí sí, ni modo, para no hacerlo gastar. Pero es mejor, en el caso de los que van a comprar, es mejor así como de plástico, así como el que ha mostrado nuestro compañero Morales, como el que tenemos acá. Ese, aunque es Mappet, o sea, por ser escalímetro, tiene que ir, digamos, tiene que ir correcto. Yo tengo una duda. O sea, básicamente el escalímetro lo vamos a usar para medición, ¿verdad? Así es. No Ah, se va. raya con él, solo es para Ah, va. medición. Sí, porque le pregunto porque el escalímetro que yo tengo es del año de la cuca. Entonces está más desgastado, ya está más viejo que a saber qué. Entonces, creo Es de que ver, es de ver que mantenga las dimensiones. Yo creería que las mantiene. Por- sí, lo que pasa es por- que tiene un par de curvitas o curvaturas en la línea recta en lugar de ser recto. Ya desde el desgaste. Entonces, sí, es que a veces lo agarran, digamos, como cuando que uno, empaqueta. así como que para golpearlo, Ajá. por fregar, digamos, cuando tal vez se lo prestaron a un niño pequeño y comenzó a rayar así con el lápiz, o a veces veo que lo rayan. Hay ciertos docentes que desconocen el uso de eso y me rompe el corazón ver que lo utilicen para rayar con plumón permanente. Así de terrible. Pero bueno, son nociones. Igual, no es mi escalímetro al final de cuentas. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo adicional? ¿Información nueva que tal vez quieran apoyar? ¿Algo adicional? Creo que estamos bien así. Ok. Igual, hay ciertos ejercicios que tal vez la geometría no les llame tanto la atención, pero si bien hay ciertas exigencias en el dibujo, los resultados finales o los, digamos, las láminas, cuando ustedes las entregan o las realizan, uno se siente, bueno, yo cuando estaba estudiante me sentía súper satisfecho, muy contento por los resultados o la familia, bueno, depende del tipo de familia, porque hay gente que no le llama la atención, pero hay otros miembros de la familia que uno dice, hey, qué chivo, cómo les está quedando, qué bonito el ejercicio, que no sé qué. Y porque se ve muy bien trabajado cuando se hace bien. Y no necesariamente tiene que ser uno súper experto. Simplemente haciendo caso a las técnicas y a los procesos, llámese buena letra, buenos trazos, que no esté sucio, que no se utilice. Ah, esto se me olvidó advertirlo en la clase de la mañana, que si hacen algo malo, un trazo, más que todo cuando es plumilla, en la manera de lo posible. Se lo ruego a Dios, podemos orar para que no ocurra eso, pero nunca pongan liquid paper. Jamás. Eso
Así como les dije en la mañana, eso es del diablo, eso no se hace. Así que no, jamás, nunca liquid paper. No es de Dios. No es de Dios. Nos va a tocar hacer una tabla de los pecados, pecados Sí, capitales. así que, Diez ajá. mandamientos. Sí, yo creo que ey, Estará no es mala idea. Mi hermano es diseñador gráfico, le voy a decir que me haga una tabla así, así como del Antiguo Testamento, donde Los dice 10 mandamientos. del dibujante, porque no debe de ser liquid paper, del diablo, esa cosa, no. Así que, bueno, el compañero Morales dice que si puede utilizar la libreta de hojas vegetales. Si ya lo tiene, no hay problema. Pero vamos a esperar un ratito porque el papel vegetal lo vamos a ver un poquito más adelante con isométricos. Se van a ver un poquito mejor, se van a ver interesantes. Principalmente vamos a utilizar el layer. Bueno, si hacen bien la técnica, les va a gustar los resultados. Igual yo no tengo ningún problema de ponerles el 10 si han cumplido con todos los requisitos. Claro, tiene que estar limpio, tiene que estar un trazo seguro, no tiene que verse manchado, bien medido, no el llegue, buena letra. La letra, bueno, más adelante lo vamos a ver en la siguiente clase, pero incluso puede haber un dibujo no tan bien hecho, o sea, sí tiene que estar medianamente o bastante bien, un poquito arriba de lo mediano, de bien realizado, pero si tiene buena letra, se ve extraordinario el trabajo. Caso contrario, podemos tener un dibujo lo mejor posible, algo que sea galardonado para un premio, pero si la letra técnica es mala, se ve y se califica súper mal. Es un concepto visual principalmente. Así que la letra técnica hay que tenerle cuidado. Hay que hacerle... ah, igual, no solicito unos textos así tampoco, pero solamente el nombre de la asignatura, la universidad, su nombre. Y si se hace despacio, se puede tener un bagaje de varias láminas que tengan ya todo el membrete hecho. Se pueden dedicar a una tarde a hacer unas 10, 15 láminas solamente con el nombre para irlas y guardarlas bien para que no se manchen y irlas solamente irlas utilizando cuando se vaya haciendo los ejercicios y listo, se van a ahorrar un montón de dificultades. Y con el tiempo, pues, como les digo, si se hacen con tiempo, las letras y despacio y todo, las letras les van a quedar muy bien. Bueno, con respecto al aspecto teórico, ya nos queda, creo que, como 10 minutos, pero voy a tratar de abordar un par de puntos para no quedar con muchos elementos para la siguiente Ingeniero, clase. una consulta. Dígame. Buenas noches. Dígame. Yo me conecté 10 minutos tarde, pero no sé si han hablado sobre los formatos en lo que vamos a trabajar o en qué páginas. En la mañana lo hablamos, pero no hay problema para repetírselos para evitar cualquier inconveniente. Vamos a utilizar papel Ledger. Vamos a utilizar... bebé, hola. Es que mi hija está ahí. Hola, bebé, hola. Entonces, Está bien. lo siento. Es que estaba contenta. Entonces, Está bien. gracias. Entonces, tenemos papel Ledger que es similar a una cartulina, más o menos. Vamos a ver. Oh, no, es que no tengo a la mano papel Ledger. Pero es similar, solo que menos espeso que una cartulina. Pero Disculpe, sí es... ¿Sí? yo tengo unas hojas de papel leer, no sé si quiere que las muestre ahorita. Sí, si me hace el favor, solamente que voy a dejar de compartir. Creo que así sí se va. Yo creo que así sí va a poder compartir imagen.
Ujú. Si se fijan, parece o tal vez no se puede percibir de inmediato, pero es más rígido o es más sólido ese papel que el papel bond. El papel bond es bien ligero. Este es más rígido, es más espeso. Y por eso mismo el trabajo en él es más fácil, porque en el otro, en papel bond, se puede romper, se puede dañar y no, pues nos tocaría estar repitiendo en cada momento. Muchas gracias, Evelyn. Perdón, Elsie, perdón. Entonces, se pudiera romper el papel, ya sea con la borrada de por sí. Si a veces al manejar mal o hacer mucha fuerza con el borrador se rompe el layer, con mucha más razón, el otro, el papel bond. Entonces, por eso. El papel vegetal lo vamos a ver despuesito. El tamaño que vamos a utilizar es 1/8, pero yo recomiendo que si no han comprado libreta, entonces mejor que pidan las hojas por separado de tamaño 1/8. ¿Por qué? Porque compran, bueno, en las librerías o principalmente en diseño, eh, bueno, se venden los pliegos y con los pliegos pues se dividen a la mitad y los van cortando de manera correcta. No recomiendo que ustedes lo corten, ni aún yo teniendo experiencia me pueden quedar muy mal. Tiene que ser algo como bien así como bien de emergencia para que haga eso. Caso contrario, mejor compro ya las hojas porque ya están cabal, como tienen que ser, completamente ortogonales en las esquinas, bien acabaditas. Y no es un gran gasto. Entonces, les va a quedar en un tamaño adecuado porque las libretas también generalmente hacen el tamaño de ese formato más pequeñito. No es tanto, pero ya se pierden unos de 3, 4 centímetros en cada lado, más o menos. Y ya no es lo mismo. Mientras que el papel de 1/8, directamente pedido, ya sea diseño, creo que también en Aranda lo venden así, es suficientemente amplio y se puede trabajar con eso. ¿Por qué? Porque en algún momento puede, ya sea en un parcial o en alguno de los ejercicios, que no quepa la figura. Porque creo que hay como tres figuras que si bien en algunos momentos puede que cambie la escala, pero en otras ocasiones, como posiblemente un parcial para ponerlo o diferenciar, que no, bueno, o tal vez algún ejercicio para que no hagan alguna copia, entonces le pongo a cada uno una escala distinta. Entonces los que llevan escala grande no cabe. Pero si se utiliza el papel adecuado, sí, porque yo hago las pruebas antes en AutoCAD para ver si coinciden, por decirle, si yo reviso, hago el trazo, hago el ejercicio, ¿sí? Entonces, ya con eso me aseguro que todo va a quedar en orden. Eso sería el trabajo. Yo, para la siguiente clase, bueno, yo ya tengo listo los formatos, solamente que me hace falta subir el PDF. Pero para la siguiente clase, porque nos dejan de tarea también a nosotros como docentes que subamos desde el fin de semana, tengamos listos ya las plataformas. Pero yo ya tengo casi terminado lo que es el PDF de la siguiente clase. Ahí ya está cómo vamos a poner los membretes, cómo vamos, les puedo dar así un preámbulo. No, este no es, quiero ver. Sí es, pero no es ese. Aquí está. Aquí está, entonces este es el membrete que vamos a utilizar. 3 líneas, les voy a compartir esta información. Así que ahorita no se preocupen. Vamos a poner el nombre, vamos a poner el nombre también de la asignatura, el número de ejercicio, la fecha,
explico esto que es el límite de hoja, las distancias de cada uno de los trazos, las diferenciaciones, con qué lápiz lo vamos a hacer. También aquí explico sobre ciertas plumillas, pero esto lo vamos a hacer después. O sea, yo lo dejo esto de plumillas para que ya quede como cuando ya hagamos el entintado, no estemos preguntando esto, porque ya vamos a tener esto. Entonces, después se lo voy a explicar, ya en la siguiente clase, pero ya está. Así que, con eso vamos a trabajar. Ya nos comió el tiempo, son las 6:35. En este caso, si me hacen el favor de poner su asistencia, porque no he hecho mayor pregunta ahorita, pero en el curso de laboratorio, no sé si me pueden colaborar en el foro de participación. Voy a poner acá, voy a agregar su nombre y su número de carnet. Lo mismo acá. Ok, entonces no es un debate en sí, sino que solamente pido de que agreguen su nombre y su número de carnet, que es para la asistencia. Vamos a la asistencia de la clase. Y agregamos pero no, ya me acordé, no todos tienen acceso, ¿verdad? Sí, eso le iba a decir de que no tengo acceso. Según el aula virtual, en los cursos que estás inscrito, solo te aparecen los que has El inscrito, pero teórico. no está está el teórico y no está el laboratorio. Cierto, es cierto. Solamente Elsie, la señorita Elsie es quien está inscrita. Entonces, si lo pueden poner aquí en el grupo del chat, igual no son tantos ahorita. Pongan su nombre y su número de carnet para que me quede respaldo. Y llegaríamos hasta acá. Nos veríamos en la siguiente clase, que sería el otro viernes. En la mañana siempre va a ser virtual, a menos de que me digan lo contrario o me lo soliciten de parte de la universidad o nuestras direcciones, ya sea la decana o la coordinadora o no sé, alguien que me diga no, tiene que ser presencial, pero caso contrario, vamos a manejarlo el de la mañana virtual, en la tarde sí presencial. No solo por la situación de lo que vamos a ir aprendiendo, sino que también a solicitud de la universidad, que vamos a darle un mayor seguimiento. Y por el distanciamiento social, pues se han generado 2 grupos que vamos a poder trabajar tranquilamente. Así que, bueno, chicos, si ya escribieron su nombre y su número de carnet, quedan despachados. Muchas gracias por estar atentos. Esperaría que sus compañeros se conecten. Espero que no solamente por ser esta versión virtual se hayan conectado todos aquí más temprano. Porque si bien ahorran en cuanto a que no es más tarde, pero o sea, explicaría a la nada si nadie llega y sería un poquito complicadito. Así que, bueno, vamos a ver quiénes más se agregan. Muchas gracias, chicos. Ingeniero. Dígame. Buenas noches. Entonces, el otro viernes en la noche sí es presencial. Sí, es presencial. Ok. Muchas gracias. A partir de la próxima semana. Y igual, yo mando mensaje y menciono en qué aula y todo. Me voy a coordinar siempre con nuestra dirigente, la ingeniera Digna Campos, para estar bien alineado si estamos
correctamente como estaba indicado en una de las publicaciones que hicieron, no me acuerdo qué compañero hizo, un compañero de ustedes, de que decía un aula particular 4.3 o algo así decía. En la 4.4 creo que nos toca a nosotros en el grupo 1. Quiero ver, ajá, Pero es cierto. eso en el Grupo- edificio nuevo. No, en el 4. En el 4. dice. Sí, va. Ujú. Y bueno, eso sería. Así que nos veríamos hasta el otro viernes, chicos. Dios me los bendiga y bueno, voy a estar conectado, voy a cerrar la sesión y voy a volver a grabar. Bueno, Gracias, chicos, igual. Feliz Bueno, noche. aquí. bendiciones, descansen. Bueno, bendiciones. Gracias, arquitecto. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, noches, arquitecto. Feliz gracias. noche. Feliz noche, cuídense. Feliz noche. Feliz noche.